¿Qué pasa si el dolor te sentir no presentarse a ningún examen? ¿Qué pasa si el colapso que amenaza tu vida no se puede diagnosticar con máquinas, pero con silencio? Hoy contaremos la historia de Santiago Mendoza, un hombre que tenía todo menos la paz. Empresario reconocido en la Ciudad de México. Su vida dio un giro, un enigma clínico, hasta que una reunión. Lo improbable le llevó a descubrir que su enfermedad no era del cuerpo, sino del alma. En este video, ir a acompañar su viaje de caída, renacimiento y transformación en busca de algo que la medicina moderna aún no aprendía a tratar, el vacío del espíritu. Si a usted le gustan las historias, experiencias reales de superación, enseñanzas ocultas y reflexiones sobre la vida, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte en los comentarios qué más tocado tú en este viaje. Vamos juntos hasta el final. No hay sufrimiento más angustioso que el que nadie puede ver. Aunque su apariencia seguía siendo imponente, trajes a medida, barba afeitada, coches de lujo, su mundo interior se desmoronaba silenciosamente. Sus amigos lo llamaban estrés. Los médicos sugirieron síndrome de pánico. Los psicólogos diagnosticaron agotamiento profesional. Pero ninguna explicación parecía abarcar la profundidad del dolor que sentía. Santiago empezó a dudar de su propia cordura. Él, que siempre había controlado todas las variables a su alrededor, ahora era prisionero de un cuerpo que no obedecía y una mente que no comprendía. Su compañera y amiga de la infancia, Carolina, le aconsejó que se tomara una excedencia, pero él se negó. «Si paro ahora, no volveré jamás», dijo. Fue un martes por la mañana cuando todo se vino abajo. Durante una presentación con un fondo de inversión de San Francisco, Santiago sufrió una crisis grave. Las palabras se le confundían en la mente. Su visión se nubló. Sintió un sabor metálico en la boca y se desmayó frente a la pantalla de Zoom, frente a inversores millonarios. El equipo acudió rápidamente a socorrerlo, ingresó en un hospital privado y pasó 3 días en observación. Las pruebas, todas perfectas. Cuando le dieron de alta, algo en su interior se desmoronó por completo. Por primera vez, Santiago consideró que quizás realmente se estaba volviendo loco, o peor aún, que moría lentamente por una enfermedad invisible. Era una tarde lluviosa cuando, de regreso en Coyoacán para una nueva cita, Santiago decidió dar un paseo. Deambuló sin rumbo por las calles, adoquinadas del barrio histórico hasta que, casi como si alguien lo llamara, vio un pequeño café con un letrero hecho a mano. El Rincón de Esperanza. Solo entró para tomar un café y protegerse de la lluvia. El lugar era sencillo, acogedor, con olor a canela y madera vieja. Tras el mostrador, una joven de ojos oscuros y voz tranquila le preguntó: «¿Te ves agotada? ¿Puedo prepararte algo especial?» Santiago dudó, pero respondió: «Si puedes curarme, puedes». Ella sonrió levemente y preparó un té, humeante con un aroma extraño, terroso, casi antiguo. Él lo bebió sin esperar nada. Hablaron unos minutos. Ella lo escuchó con calma, sin interrumpir. Luego se fue, sin muchas expectativas. Esa noche, por primera vez en meses, durmió. Durmió como un bebé, sin pesadillas ni agitación, un sueño profundo y reparador. Al despertar, lloró. Decidió volver al café y dar las gracias. Quería entender qué había en ese té, en esa mujer, en ese lugar. Pero al llegar a Rincón de Esperanza, no la encontró. Preguntó al personal y recibió la respuesta más inquietante posible. «Señor, aquí no trabaja ninguna mujer con ese nombre». Santiago insistió. Describió su apariencia, su tono de voz, su té. Todos lo negaron.
Sin saber si había soñado o se estaba volviendo loco, Santiago hizo lo que sabía hacer: investigó. Contrató a un viejo conocido de su juventud, el experiodista y ahora detective privado, Carlos Vázquez, y le pidió que rastreara a la mujer. A los pocos días, Carlos lo llamó intrigado. Conocí a una mujer con las mismas características. Viajó a Oaxaca con el nombre de María Elena Flores. Salió de la Ciudad de México hace 2 días. Tengo una foto de ella en la central de autobuses. Era ella. Impulsado por un impulso que no comprendía, Santiago subió a un autobús rumbo al interior de Oaxaca. Lo dejó todo atrás: reuniones, medicamentos, analistas. Algo en su instinto le decía que tenía que encontrarla. Después de horas de carretera, llegó a San Bartolomé Alana, un pueblo olvidado en los mapas, donde el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo. Lo recibieron con recelo, pero solo tuvo que preguntar por María Elena, y lo llevaron a una casa sencilla, con un jardín lleno de hierbas y mandalas de maíz secándose al sol. Allí estaba ella, sin uniforme de cafetería, sin maquillaje, sin nombre falso, la mujer que lo había puesto a dormir. María Elena, visiblemente incómoda, se negó a hablar al principio, pero la presencia de una señora mayor, doña Remedios, alivió el ambiente. Era la abuela de María, curandera tradicional del pueblo zapoteca. Fue ella quien intervino. Si viniste aquí, Santiago, es porque algo dentro de ti ya sabe lo que necesitas. Esa noche, María Elena finalmente contó su historia. Había abandonado la práctica de la medicina ancestral tras perder a su hermano Joaquín, quien padecía una misteriosa enfermedad. Intentó curarlo, pero no pudo. Se sintió culpable, desacreditada. Huyó a la ciudad, adoptando el nombre de Esperanza para olvidar quién era. Pero ver a Santiago desmoronarse ante sus ojos despertó algo latente. ¿Qué hace que alguien huya de un regalo? ¿Cómo lidiamos con la culpa de no poder salvar a quien amamos? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando sentimos que nuestro dolor va más allá de la medicina? Son preguntas que empiezan a rondarnos y también a transformarnos. ¿Qué lleva a un hombre criado en la lógica de la ciencia, el control y la tecnología a entregarse a los rituales de la tierra, a los cantos ancestrales, a secretos que no caben en un laboratorio? Santiago Mendoza llegó a San Bartolomé Alana como último recurso, pero lo que allí encontró no fue solo un tratamiento alternativo, fue un espejo, un portal, un cruce. Al principio, todo en Santiago se resistía. El director ejecutivo, el empresario, el estratega intentaban comprender con la razón. Pero allí, entre las montañas y las casas de barro, la razón era un idioma extraño. No estás aquí para entender, estás aquí para sentir, dijo doña Remedios. En su primera sesión de limpieza espiritual, utilizando ramas de copal, humo y oraciones en zapoteco, Santiago lo encontraba todo simbólico, casi teatral. Pero algo dentro de él, una parte que ni siquiera sabía que existía, empezaba a silenciarse. Por primera vez en años no necesitaba hablar, ni explicar, simplemente existir. Y ser, para alguien como él, era el más difícil de los ejercicios. María Elena se resistía a volver a trabajar como curandera. Sus ojos reflejaban un dolor silencioso, una culpa que no verbalizaba, pero que doña Remedios lo entendió bien. Los dones no son una elección, hija, son una responsabilidad. Si no los usamos, se nos enferman. María empezó a preparar infusiones para Santiago, té de pomelo para calmarlo, bálsamos con aceite de copal. Pasos sencillos. Y cada paso era también una confrontación con el recuerdo de Joaquín, el hermano cuya muerte aún latía en su alma.
Santiago, por su parte, empezó a dormir mejor. Los temblores cesaron poco a poco, pero aún le asaltaban extraños sueños y visiones, imágenes de su padre ausente, de su infancia contenida, del momento en que fundó la empresa creyendo que crear algo revolucionario daría sentido a su vida. Empezó a comprender. Quizá su enfermedad no residía en el cerebro, la sangre ni el sistema nervioso. Quizá se encontraba en el corazón, no en el órgano, sino en el centro del alma. A diferencia de todo lo vivido en la capital, la medicina en San Bartolomé Alana se basaba en el silencio. No había imbrisa, no había historiales médicos, la escucha era activa, los ojos decían más que los exámenes. Las manos, al tocar la espalda del paciente, parecían detectar desequilibrios que las máquinas jamás detectarían. En una de las primeras caminatas por la montaña, doña Remedios dijo algo que Santiago nunca olvidaría. La enfermedad es una invitación, o aceptas la llamada, o te enfermas para siempre. Esta frase resonó durante días. Santiago, acostumbrado a ver cualquier signo de debilidad como una amenaza, ahora estaba llamado a escuchar la debilidad como una maestra. Llegó el día de la primera ceremonia de purificación. Celebrada en la casa sagrada de piedra en la cima de la colina, fue dirigida por doña Remedios con la ayuda de María Elena. Santiago vestía de blanco, iba descalzo, llevaba una ofrenda, una carta manuscrita en la que relataba todos sus miedos, penas y pérdidas, incluyendo la de su hermano, que había perdido a los 15 años en un accidente de coche y cuya muerte nunca lloró. Durante la ceremonia, los cantos zapotecas invocaban a los elementos. El fuego quemaba los papeles con las confesiones. La tierra recibía cenizas. El viento transportaba los nombres de los muertos. El agua lavaba las manos de cada persona. Santiago, que nunca creyó en nada más que datos, lloró como un niño. Luego durmió durante horas en el suelo de tierra, como si hubiera regresado al vientre del mundo. En los días siguientes, algo empezó a cambiar. Santiago comenzó a escuchar atentamente los sonidos de la naturaleza, el canto de las cigarras, el susurro de las hojas, el murmullo de los arroyos. Por primera vez, estaba presente, totalmente. Empezó a ayudar en las actividades del pueblo. Cargaba leña, ayudó a construir el techo de una escuela local y enseñaba informática básica a los niños. Y curiosamente, sus síntomas fueron desapareciendo poco a poco. La desorientación había desaparecido. También los lapsus de memoria. Solo la cicatriz emocional de la traición lo mantenía inquieto. La empresa, su empresa, estaba siendo vendida por alguien en quien confiaba ciegamente. Carlos, el detective y viejo amigo, lo había descubierto todo. Carolina, la socia, negociaba la venta de Activa Tech a un fondo extranjero. Al enterarse de los problemas de salud de Santiago, utilizó la información, hasta entonces confidencial, para presionar a los accionistas y tomar el control del negocio. La puñalada fue doble, profesional y emocional. La noticia de la traición cayó como un rayo, pero no lo destruyó, sino que lo liberó. Santiago tuvo un momento de revelación. De pie en la cima de la colina, contemplando el valle al anochecer, se dio cuenta de que el imperio que con tanto esfuerzo había construido era en realidad una prisión dorada. Toda su identidad estaba ligada a la empresa, pero ¿y si era más que eso? Casa de doña Remedios, y confesó: quizás esa era mi enfermedad, vivir para mantener algo que ya no tenía sentido. María Elena respondió con ojos serenos: no perdiste una empresa, recuperaste tu alma. Inspirado por la sabiduría local y la transformación que estaba viviendo, Santiago hizo una propuesta audaz.
¿Y si creáramos algo nuevo? Un centro donde la tecnología y el conocimiento ancestral pudieran ir de la mano. Un lugar donde personas como yo, que estamos al borde del colapso, podamos encontrar de nuevo el sentido. La idea, al principio, sonaba extraña, pero doña Remedios sonrió. Si se hace con respeto a la tierra, puede florecer. Santiago comenzó a diseñar el proyecto, un centro donde se pudieran integrar rituales, tés, medicina natural, psicoterapia e incluso herramientas tecnológicas, no para reemplazar a los hospitales, sino para tratar lo que estos no pueden, el sentido de la vida. María Elena, ahora más segura de su identidad, regresó a trabajar como curandera, pero con una nueva perspectiva, la de educadora. Comenzó a impartir talleres de medicina ancestral a jóvenes del pueblo. Rescató oraciones olvidadas, técnicas de diagnóstico del pulso, baños de bosque y mapas emocionales del cuerpo según la tradición zapoteca. Santiago la observaba con admiración. Veía en ella no solo una guía, sino una mujer cuya fuerza había brotado de su propio dolor. Y lentamente los dos se acercaron. Sin prisa, sin etiquetas, solo presencia. Entre los registros que hizo Carlos, ahora convertido en cronista del proceso, se encuentra una frase dicha por doña Remedios, se convirtió en el lema del proyecto. Hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, son llamadas, son gritos del alma que piden ser escuchados. Esta frase se extendió. Empezaron a llegar visitantes de otras regiones. Empresarios, artistas, madres agotadas, adolescentes ansiosos. Todos buscaban lo mismo, significado. Y allí, entre piedras, humo, silencio y té, empezaron a recordar quiénes eran antes de que el mundo les exigiera tanto. ¿Qué significa, después de todo, estar enfermo? ¿Se trata simplemente de tener un órgano comprometido? ¿O es vivir desconectado de la propia esencia? En esta parte de la historia, aprendemos que el colapso de Santiago fue la puerta a algo mucho más grande, la reconstrucción de sí mismo, lejos de los roles que lo consumían. Pero aún hay más por venir. La redención, la reconciliación y la consolidación de este nuevo mundo aún están por delante. Habían pasado 3 meses desde la llegada de Santiago a San Bartolomé Alana. Sus ojos ahora tenían un brillo diferente, no el de la ambición, sino el de la presencia. La sanación, antes considerada un destino, ahora se revelaba como un camino, un proceso, un desapego. Pero aún quedaba una pregunta esencial por responder. ¿Cómo podrías transformar tu experiencia en algo que también pudiera curar a otros? La idea del Centro de Sanación Integral dejó de ser una simple conversación informal entre Santiago y María Elena. Se había convertido en un plano dibujado a mano, con bocetos, planos de planta, flujos de atención y listas de hierbas. Un lugar donde cuerpo, mente, emoción y espíritu serían acogidos como partes inseparables del ser humano. Santiago empezó a invertir lo que le quedaba de las ganancias de la empresa. Vendió su penthouse en Ciudad de México. Renunció a los dividendos de la venta de Activa Tech, lo que muchos llamarían locura. Él lo llamó liberación. Dama Remedios lo bendijo. Solo lo que se planta con fe y dedicación puede dar fruto duradero. El terreno fue donado por familias del pueblo. Jóvenes voluntarios ayudaron en la construcción. Y así, con barro, madera y manos desnudas, nació la primera estructura del centro. María Elena, quien antes había huido de su don, se convirtió en su guardiana. Dirigía ceremonias, guiaba servicios y enseñaba a jóvenes aprendices. No se trataba de reemplazar la medicina moderna, sino de ofrecer un complemento, un camino para quienes, como Santiago, habían perdido la conexión con su propio espíritu.
Uno de los pilares del centro era escuchar lo invisible. Esto implicaba no solo tratar los síntomas, sino también investigar sus orígenes emocionales y espirituales. El dolor de estómago, por ejemplo, podía ser ira contenida, el insomnio, culpa, la fatiga crónica, falta de amor propio. María Elena dijo: ninguna planta puede curar si el alma permanece oculta. Curiosamente, Santiago no renunció a su pasado tecnológico. Al contrario, decidió integrarlo en el centro. Creó un sistema que ayudaba a los pacientes a mapear sus emociones a partir de preguntas introspectivas. Utilizó sensores para monitorear el ritmo cardíaco, la respiración y la respuesta nerviosa durante los rituales, con el consentimiento de los participantes. Pero la diferencia fue el uso de la tecnología como herramienta de concientización, no de control. Carlos, el viejo detective y ahora fiel amigo, se sorprendió. Cambiaste informes de inversión por gráficos de paz interior. Santiago sonrió. Sabía que aquello, más que una frase ingeniosa, era una descripción precisa de la nueva etapa de su vida. Con el tiempo, el centro comenzó a recibir gente de todas partes. Una mujer de Monterrey que sufría ataques de ansiedad y no encontraba diagnóstico. Un ejecutivo chileno con depresión enmascarada. Un adolescente de Guadalajara con pensamientos suicidas. Ninguno de ellos encontró respuestas en pruebas convencionales, pero todos tenían algo en común: el cansancio de existir sin sentido. En el centro no había prisa, nada de remedios inmediatos. El proceso comenzó con una escucha profunda, seguida de baños de bosque, rituales de fuego, té de raíz y caminatas guiadas en silencio por las montañas. Algunos regresaron transformados, otros apenas comenzaban su camino. Pero todos se fueron con algo que nunca habían recibido en los hospitales: ojos que veían más allá del dolor físico. Las críticas no tardaron en aparecer. Algunos médicos de la capital acusaron al centro de charlatanería emocional. Los medios cuestionaron si Santiago se había vuelto loco. Una revista de negocios lo llamó un antiguo genio tecnológico convertido en chamán. Pero Santiago no se defendió. Prefería el silencio a la reacción. Sabía que el centro no era una amenaza para la medicina, sino para la arrogancia. Y quizás eso era lo que más molestaba a los críticos: que algo tan simple, antiguo y fuera de los libros de texto funcionara. María Elena, cuando un periodista le preguntó sobre la validez científica de sus métodos, respondió dulcemente: ¿se puede medir el amor con un termómetro? No. Y aún así, sabes que cura. Carlos Vázquez, el escéptico ex-detective, comenzó a documentarlo todo. Al principio, solo por curiosidad. Pero tras ver tantas historias de transformación, también empezó a involucrarse en el proceso. Un día, después de una ceremonia, lloró desconsoladamente. Reveló que había perdido a un hijo hacía 10 años y que nunca se lo había contado a nadie. Pensé que era fuerte, pero simplemente estaba entumecido. Santiago lo abrazó, y allí, esa noche, junto al fuego, sellaron algo más grande que la amistad: un pacto de escucha mutua. Carlos se encargó de registrar las historias de sanación, organizarlas y publicarlas en un blog que pronto cobró reconocimiento mundial. Empezó a impartir conferencias, a defender las medicinas ancestrales y en poco tiempo fue invitado a universidades. De escéptico se convirtió en un puente. En medio del florecimiento del centro, doña Remedios comenzó a retirarse. De anciana, sintió que su misión había sido cumplida. Pasó más tiempo en el huerto de hierbas, enseñando a los niños a plantar, cosechar y nombrar las plantas en zapoteco. Un día
Llamó a Santiago para una conversación privada. No viniste aquí solo para sanar. Viniste a recordarle al mundo lo que ha olvidado, que no se cura un cuerpo lastimando un alma. Fue su última declaración pública. Meses después, murió mientras dormía, con una ramita de lavanda en las manos y una sonrisa en el rostro. Su velorio fue una celebración de la vida. Todo el pueblo asistió. Santiago y María Elena plantaron un árbol en su honor y junto a él colocaron una placa con su frase más famosa: toda enfermedad es una invitación. Quienes escuchan, sanan. Quienes se resisten, enferman aún más. Entre Santiago y María Elena no hubo declaración formal ni propuesta de matrimonio. El amor surgió como flores en el campo, silenciosa, delicadamente, sin querer llamar la atención. Una noche de luna llena, mientras recogían flores para una ceremonia, María Elena le tomó la mano y le dijo: «No te sané, solo caminé a tu lado mientras sanabas». Santiago respondió con lágrimas en los ojos: «Y solo pude caminar, porque tú creíste cuando nadie más lo hizo». Desde ese día ya no hubo dudas. El amor era parte de la cura, y ahora también de construir un futuro juntos. Han pasado 3 años. El Centro de Sanación Integral se convirtió en un referente internacional. Visitantes de toda Latinoamérica buscaban este lugar escondido entre las montañas. Los gobiernos comenzaron a estudiar la integración de la medicina tradicional y pública. La ONU invitó a Santiago a hablar sobre salud integral y espiritualidad. María Elena fue honrada como la guardiana del saber ancestral. Sus clases se transmitían en línea. Jóvenes de diferentes países la llamaban maestra, y en su vientre una nueva vida creció. Estaban esperando una hija. Decidieron llamarla Esperanza. No solo porque fue el nombre con el que empezó todo, sino porque representaba exactamente eso. La esperanza de un mundo donde la curación no se trata solo de tratar los síntomas, sino de reconectar las almas con su verdad. En esta tercera parte vimos que el verdadero milagro no fue solo la sanación de Santiago, sino el florecimiento de algo colectivo. El dolor que casi lo destruyó se convirtió en un puente hacia el otro. Y su mayor enfermedad se reveló como su mayor vocación. Pero el ciclo aún no está completo. En la siguiente parte abordaremos las objeciones, las dudas y los escépticos, y demostraremos por qué este nuevo paradigma de sanación, a pesar de ser cuestionado, ha llegado para quedarse. Toda nueva verdad al nacer se recibe en 3 etapas. Primero, se ridiculiza, luego se ataca con violencia y, finalmente, se acepta como obvia. Centro de Sanación Integral no fue diferente. Cuando empezaron a surgir informes de personas curadas de síndromes crónicos, dolores inexplicables y estados de depresión profunda, la atención mundial se dirigió a San Bartolomé, a Lana, pero junto con el interés llegaron las críticas. El primer ataque importante provino de una revista médica internacional. El titular del artículo era directo: el empresario enfermo convertido en sanador, curandería en las montañas de Oaxaca. El texto insinuaba que Santiago había sufrido un episodio psicótico y que María Elena se estaba aprovechando de su fragilidad emocional. Acusaban al centro de abuso espiritual, citando el uso de plantas medicinales no reguladas y de perpetuar creencias primitivas incompatibles con la medicina moderna. La noticia corrió como la pólvora. Santiago y María Elena fueron invitados a dar entrevistas y participar en debates. Algunas instituciones médicas los apoyaron, otras los condenaron públicamente. Era una tormenta. Pero el centro no cerró. Al contrario, nunca recibió tantas solicitudes de refugio como ese mes. En lugar de reaccionar con ira,
María Elena publicó una carta abierta que conmovió a miles de personas. En ella decía: no pretendemos reemplazar a los hospitales, no somos dioses, simplemente escuchamos lo que muchos han olvidado, que el cuerpo habla cuando el alma grita. Invitó a médicos, psicólogos y periodistas a visitar el centro, para que lo vieran con sus propios ojos, no para demostrar nada, sino para sentirlo. Algunos aceptaron la invitación, y lo que vieron los desconcertó. Las personas que habían estado tomando antidepresivos durante 10 años ahora reían levemente. Personas con fibromialgia que previamente habían sufrido alguna discapacidad bailaron alrededor del fuego. Los jóvenes con ataques de pánico ahora guiaban a otros después de pasar por rituales y caminatas espirituales. Era innegable, algo estaba sucediendo allí. Algo que la ciencia tradicional aún no podía medir. Uno de los episodios más emblemáticos fue la visita de un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrado por médicos, neurocientíficos y psicólogos conductuales. Llegaron con portapapeles, cámaras y un aire de desdén. Santiago los recibió con respeto, pero sin intentar convencer a nadie. No estamos aquí para demostrar nada. Estamos aquí para servir. Durante una semana, el equipo realizó sesiones de escucha profunda, observó rituales, mapeó las variaciones de la frecuencia cardíaca y registró los patrones respiratorios. Se realizaron pruebas antes y después de las actividades. El resultado, al final del estudio, publicaron un artículo preliminar titulado Transformaciones emocionales significativas en contextos de sanación ancestral, un campo abierto de investigación. No fue una aprobación total, pero tampoco desprecio. Fue un comienzo. A pesar de su éxito, Santiago todavía se enfrentaba a un adversario silencioso, él mismo. Había días en que soñaba con la empresa, los números, las salas de reuniones. En algunas pesadillas, veía a su expareja, Carolina, burlándose de su nueva vida. Una de esas noches, se despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. Caminó hasta el altar de piedra que había construido en el jardín central y se arrodilló. Allí lloró por última vez como el viejo Santiago. Al día siguiente llamó a Carlos y le dijo: «Quiero escribirle una carta a Carolina, pero no de rencor, de perdón». Y escribió. En él les agradeció sus años de colaboración, reconoció sus errores y afirmó: «Me liberaste cuando me traicionaste. Hoy comprendo que el imperio que protegí fue, de hecho, el muro que me separaba de mí mismo». Carlos entregó la carta en persona. Sin que él lo supiera, Carolina lloró al leerla y meses después apareció en el centro, pidió ayuda, estaba enferma. No físicamente sino espiritualmente, y fue recibida. Como en todo camino de superación, hubo quienes intentaron silenciar la esperanza. Se propusieron proyectos de ley para restringir el uso de plantas medicinales tradicionales. Se persiguió a médicos indígenas. Centros como el de Santiago fueron sometidos a rigurosas inspecciones, pero las voces de las personas sanadas fueron muchas. Comenzaron a surgir campañas públicas con el lema: «Cuidar el alma no es un delito». Los estudiantes de medicina comenzaron a solicitar asignaturas optativas sobre espiritualidad y salud. Los psicólogos cuestionaron los límites entre la ciencia y la intuición. Personas religiosas de diversas tradiciones comenzaron a visitar el centro, no para evangelizar, sino para aprender. Lo que una vez fue una amenaza se convirtió en un puente. Uno de los grandes méritos del centro fue integrar una filosofía olvidada, que el ser humano es una unidad, cuerpo, mente, emoción y espíritu. El mundo moderno y fragmentado dividió estas partes.
La medicina se quedó con el cuerpo, la psicología con la mente, la religión con el espíritu. Pero ¿quién se quedó con el todo? Santiago y María Elena construyeron un espacio donde todas estas dimensiones pudieran dialogar. No había barreras entre la ciencia y la sabiduría popular. Todo se validaba mediante la escucha y la experiencia. Fue en este contexto que nació el lema del centro: cuidar es unir lo que el dolor ha separado. Para entonces era común que los visitantes, incluidos los que visitaban en línea, hicieran preguntas recurrentes. Entre ellas, ¿cómo sé si mi enfermedad es física o espiritual? Santiago respondió: si ya lo has intentado todo y aún sientes que te falta algo, quizás sea hora de escuchar lo que no aparece en las pruebas. ¿Esto reemplaza a la medicina occidental? María Elena siempre decía: no, somos un complemento, no un sustituto. El cuerpo necesita ciencia, el alma necesita sabiduría. Juntos se curan mutuamente. ¿Consumes psicodélicos? No, el centro solo utilizaba hierbas tradicionales como manzanilla silvestre, pomelo, lavanda y raíces locales. Nada que alterara la conciencia de forma forzada. El enfoque se centraba en el despertar a través de la presencia. ¿Cómo puedo iniciar mi propia curación? Carlos, autor de un libro superventas sobre el centro, dijo: empieza con el silencio, luego escucha a tu cuerpo y luego encuentra a alguien que pueda escucharte sin prisas. La barriga de María Elena crecía. Era curioso pensar, aquella mujer que había huido del don, que se culpaba por la muerte de su hermano, ahora estaba generando vida, dentro de sí misma y fuera de sí misma. Esperanza. El nombre elegido no fue solo un homenaje, fue el destino, fue una semilla, fue una respuesta. Santiago acompañó cada examen, cada náusea, cada rito ancestral para bendecir el embarazo. Y en una de las ceremonias, con los ojos cerrados, dijo algo que conmovió a todos: mi hija no viene al mundo solo para ser mi hija, viene a recordarle al mundo que aún es posible nacer con alma y crecer con propósito. En esta etapa hemos visto que toda verdadera transformación encuentra resistencia. El mundo aún teme lo que no comprende, pero lo verdadero persiste. El viaje de Santiago no fue solo físico ni solo emocional, fue ontológico, una reconfiguración de su ser, e incluso, frente al escepticismo, la crítica y la confrontación, la sanación continuó, porque la sanación al final es esto: escuchar lo que el mundo grita para silenciar, pero aún falta el último paso. En la siguiente y última parte, veremos el nacimiento de Esperanza, la consagración del proyecto y el legado que todo esto dejó para el mundo, y para ti que nos has seguido hasta ahora. 3 años después del colapso que lo inició todo, Santiago Mendoza se encontraba ante las montañas de San Bartolomé, Alana, esta vez no para pedir respuestas, sino para dar gracias. A su lado, María Elena le cogía la mano, y en sus brazos, envuelta en una manta bordada con símbolos zapotecas, dormía Esperanza. En ese momento, el hombre que alguna vez fue CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México, comprendió que su mayor logro no era una startup, ni un centro de curación. Fue reencontrarte a ti mismo. El parto tuvo lugar en la propia casa del centro. Fue atendido por 2 parteras de la comunidad bajo el cuidado silencioso de doña Mercedes, amiga de Remedios desde hace mucho tiempo. Santiago no se separó de María Elena ni un segundo. En la sala reinaba el silencio y los cantos ancestrales. Había ramas de eucalipto en el suelo, un cuenco con agua del río sagrado para bendecir al niño al nacer. Cuando Esperanza lloró por primera vez, Santiago también lloró.
no con el grito del miedo, sino con el grito de quien cruzó el desierto del alma y llegó vivo al otro lado. El niño vino. Al mundo como símbolo de continuidad, de la sanación encarnada, de todo lo que nació, cuando todo parecía morir. Meses después, el centro fue invitado a participar en un congreso sobre medicina integrativa en Ginebra. María Elena declinó la invitación. Prefería seguir enseñando a los jóvenes del pueblo, cuidando el huerto de hierbas y amamantando a su hija al son del viento. Santiago fue, representándose no a sí mismo, sino a todo el proyecto. Su discurso se volvió viral. Allí, ante médicos, antropólogos y líderes espirituales de diversas tradiciones, dijo: «Durante años he intentado sanar el mundo con tecnología. Hoy entiendo que nada reemplaza escuchar, tocar, estar presente. El dolor que la medicina moderna ignora, el alma lo registra. Y ahí es donde comienza la verdadera enfermedad». El impacto fue inmediato. Las organizaciones sanitarias comenzaron a solicitar intercambios con el centro. Los hospitales universitarios comenzaron a incluir terapias basadas en la espiritualidad. Santiago, sin quererlo, había iniciado una pequeña revolución silenciosa. En un gesto simbólico, Santiago decidió visitar la antigua sede de Activa Tech, ahora bajo control extranjero. Llegó sin avisar. Los empleados lo reconocieron. Algunos lo abrazaron. Otros lo miraron con recelo. El nuevo director ejecutivo lo recibió formalmente. Fue directo. «No vine a quejarme, solo vine a dar gracias. Lo que perdí allí me devolvió la vida». Le entregó un sobre con una invitación para visitar el centro de sanación integral. No respondió de inmediato, pero semanas después apareció en Oaxaca, sola, sin maquillaje, sin seguridad. Regresó diferente. Carlos Vázquez, el exdetective convertido en columnista, publicó el libro El centro que sanó a los invisibles. Fue traducido a 12 idiomas. Pero más que el éxito editorial, lo que lo conmovió fue la cantidad de cartas que recibió. Hombres y mujeres de todas partes escribieron: «Tu historia me ayudó a no rendirme. Por primera vez me escucharon. De verdad. Empecé a caminar descalza solo para recordar el suelo que me sostiene». Carlos creó entonces el Archivo del Alma, una biblioteca viviente de testimonios de sanación, cada uno guardado con hierbas secas y una piedra de río. Era un museo de lo invisible, un altar colectivo para la transformación. Con el tiempo, las enseñanzas del centro se organizaron en 4 pilares. 1. Escucha profunda, porque toda curación comienza cuando alguien es realmente visto. 2. Reconexión con la naturaleza, porque el cuerpo es tierra, río, hoja y sol. 3. Memoria ancestral, porque no somos individuos aislados, sino eslabones de una sabiduría que nos precede. 4. Tecnología con alma, porque lo nuevo no necesita borrar lo viejo. Puede ser un puente. Estos pilares guiaron cada ritual, cada clase, cada caminata guiada. Y más que una metodología, eran una forma de vida. La historia de Santiago ha inspirado movimientos en otros países. Han surgido centros similares en Chile, Colombia y Portugal. Algunos tienen un enfoque indígena, otros son interreligiosos, pero todos comparten el mismo principio. La sanación se trata de integración, no de fragmentación. María Elena fue invitada a dar clases en universidades. Se negó muchas veces. Mis mejores alumnos tienen entre 8 y 12 años y me ayudan a plantar menta. Creía que el conocimiento debía provenir de la experiencia, no solo de los libros. Pero también grabó videos y podcasts y colaboró con instituciones interesadas en preservar el conocimiento zapoteco.
¿Y Santiago? Santiago dejó de correr, dejó de competir, dejó de demostrar. Paseaba por el pueblo todas las mañanas, impartía clases voluntarias de informática y comunicación a niños y jóvenes. Por las tardes, cuidaba el huerto y ayudaba a documentar los rituales con la ayuda de un bibliotecario sagrado. Y por la noche, acostaba a Esperanza. Le cantaba canciones que él mismo había inventado. Ella lo miraba como si supiera: eres mi padre, pero también fuiste mi primer paciente. Un otoño, Santiago recibió una carta de un viejo amigo de la universidad. Decía: hoy comprendo tu decisión. La peor enfermedad de nuestra generación es la prisa, y tú encontraste la cura. Se conocieron en Coyoacán, en el mismo barrio donde empezó todo. Santiago regresó a Rincón de Esperanza. La cafetería seguía allí. El dueño, ya mayor, lo recordaba vagamente. ¿Eres el hombre del té? Él se rió. En realidad, me curó una mujer que nunca trabajó aquí. La señora sonrió. A veces los ángeles pasan de largo, pero dejan un mapa. A Santiago Mendoza le diagnosticaron nada, pero lo cargaba todo: miedo, dolor, angustia y una profunda desconexión consigo mismo. La medicina tradicional no fracasó, simplemente no logró ponerse al día, y lo que descubrió no fue una técnica nueva ni una píldora milagrosa. Era algo más antiguo que cualquier ciencia: la sabiduría de escuchar, la humildad de detenerse, el coraje de soltar para renacer. Hoy, tu nombre ya no figura en las listas de Forbes. Está en los corazones de quienes encontraron sentido a tu vida. A tu lado, Esperanza crece, juega en el jardín, escucha historias de su abuelo Remedios y se mete en líos con Carlos. Y el centro sigue ahí, entre montañas, entre palabras no dichas, entre silencios que sanan. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que sanar no es solo la ausencia de dolor, sino la presencia del yo. Dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento de tu vida en el que más necesitaste detenerte y escuchar a tu alma. Hasta el próximo video, y recuerda, toda enfermedad es una invitación, y escuchar es la primera medicina.